continuar. Hay una alabanza muy bonita que nos habla de la fe. Hace rato nuestro hermano estaba hablando sobre la fe. Y hoy en día hay algo que la gente ha perdido. Y es la fe. ¿Por qué la ha perdido? Por las diversas circunstancias que el mundo da. Por las diferentes situaciones en las cuales a veces como cristianos nos enfrentamos. Y la fe, hermanos, es algo que no debe de fallar en un cristiano. Es algo que no debe de menguar, sino al contrario, cada día debe de crecer. Esta alabanza nos habla sobre cuando nosotros tenemos fe, podemos decirle a una enfermedad, te vas. Podemos decirle a esa circunstancia difícil, te vas. Podemos decirle a ese problema que está afectando nuestra vida, te vas. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que es sobre estar listos, sobre estar preparados. Pero es importante la fe. ¿Por qué este tema el día de hoy? Algunos de ustedes saben, tenemos bautismos donde algunas personas van a entregar su vida a Dios. La mañana mandaba un mensaje al grupo de la iglesia y le decía, hermanos, que la misericordia, el amor, la bendición de Dios esté en cada uno de nosotros y debemos estar felices, porque la palabra de Dios nos dice que hay fiesta en los cielos cuando una persona entrega su vida a Dios. Pero ¿qué pasa cuando la persona entrega su vida a Dios y después de un tiempo se pierde la fe? Todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos construido se viene abajo con un momento de duda, con un momento de flaqueza. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante y es estar listos, estar preparados en todo momento, tener fe, tener esa llenura de la presencia de Dios. Voy a pedir que te pongas de pie una vez más, perdón por este ejercicio, sentarse, pararse, sentarse. Pero por respeto a la palabra de Dios, por respeto a las cosas de Dios, vamos a ponerle de pie para entonar esta alabanza. A lo mejor la has oído y te has identificado con esta alabanza, pero yo quiero que la escuches y la medites. Y quiero que empieces a ser ministrado por la presencia de Dios. Gloria. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la palabra con solo dos letras, muy pequeña pero llena de poder. Bueno, se le puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. Me gusto vivir por ella, la confianza da la dirección, da la dirección. Como Moisés cuando abre el mar rojo,
fe que no mengua. Si mantienes tu fe, todas las cosas pueden ser hechas. Porque Jesucristo trabaja cuando nosotros tenemos esa fe. Jesucristo responde a nuestras oraciones cuando nosotros tenemos fe. Y es por eso que cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, podemos decirle ese problema de más, podemos decirle esa enfermedad de más, podemos decirle esa situación difícil de más. Pero necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados para poder decirle: yo tengo fe, Señor, en ti. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo dos letras, pequeña pero llena de poder. Pero se puede agradar a Dios, es que tenerla en el corazón. El corazón vivía por ella, le da confianza y a la dirección. A la dirección. Como Moisés cuando le mandó, como Daniel cuando estuvo en el corazón. Porque la vida también me hizo gigante, no fue por sus fuerzas, pero hizo todo. Porque Dios hace todo. Necesitamos ver para decirle al problema que marchas de aquí para siempre, para decirle al cansero el que seas no me pertenece, que muestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos ver para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles. Necesitamos ver para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles. Si puedes creer. Así como estás de pie, cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre Celestial, una vez más, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos elevado nuestra voz, Señor, en alabanza, en adoración hacia ti, Padre Celestial. Pero ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar, Padre, ese mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Permite, Padre Celestial, que mis labios, Señor, sean ungidos, para que esa palabra que viene de ti, Señor, salga sobre ellos, para que llegue al corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar, hermano. Gloria a Dios. El día de hoy tenemos bautismos. Gloria a Dios. Hay fiesta en los cielos. Es una bendición, hermano, el poder ver cómo personas entregan su vida a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando la persona es bautizada, dice, todos sus pecados son perdonados, todos sus pecados son limpiados. Dice, los pecados son perdonados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Hay palabras claves en la Biblia.
nos habla de fe, nos habla de llenura del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, ser bautizado. Son palabras claves. Y la palabra de Dios nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo y el creer es un conjunto de palabras en donde si no se tiene la una o la otra no hay salvación. Dios es el que nos salva, Dios es el que nos perdona, Dios es el que hace todo. Pero a través de estas dos palabras es como Dios actúa. Sin fe, sin creer, no hay salvación, pero también sin bautismo, porque no hay obediencia. Hoy quiero hablarte de un tema y está en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Puedes ir abriendo tu Biblia. Un tema donde como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados con todas estas palabras claves, con todas estas acciones que deben de salir desde nuestro corazón. Tiene que haber una convicción de parte de nosotros para que se pueda cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo capítulo 25, versículo 1. El jueves que estábamos en la célula, desde un lado estaba viendo cómo los hermanos daban testimonio. Y salió este tema sobre la parábola de las 10 vírgenes. Inmediatamente llegó a mi corazón el poder compartirles esta palabra, porque es muy importante. El jueves se vio un tema muy importante en la célula y es momento de que toda la iglesia también lo sepa, que también seamos copartícipes de esta palabra tan hermosa. Dice así Mateo capítulo 25 versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola sin duda nos habla de eventos o de todo lo que la Biblia nos habla sobre el regreso de Jesucristo cuando viene por su iglesia. Y es un tema muy importante que hoy debemos de tomar, porque debemos de estar listos, debemos de estar preparados para cuando Jesucristo venga por su iglesia. La Biblia nos habla de que la iglesia será arrebatada, será llevada con él. Pero ¿quiénes son los que serán arrebatados? Los que estemos listos en ese momento. Dice que en un abrir y cerrar de ojos será tomado. Dice: uno estará en el campo, 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán en la casa, uno será tomado y otro será dejado. Y es muy importante que hoy hablemos sobre este tema. Tenemos 2 clases de personas aquí que estaban esperando a su Señor. Se les llama vírgenes. ¿Por qué? ¿Por qué toma la palabra vírgenes aquí en esta parábola? Porque las 10 personas que estaban ahí
representan a una persona que tiene una fe pura, una persona que cree en la palabra de Dios, que está como tú y yo aquí el domingo en la iglesia, una persona que ha creído y ha esperado en la venida de Jesucristo. Por eso habla de virgen. Y las lámparas representan la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No está hablando, hermano, en este momento, esta parábola no está hablando de la gente del mundo que no conoce de Dios. Está hablando de la iglesia. Está hablando de esas personas que esperan en Dios, que tienen esa fe y esa confianza de que Jesucristo vendrá por su iglesia. El aceite de la que habla aquí la parábola es el Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos visto en la Biblia que ese aceite no cesaba? Que ese aceite ungía, que ese aceite era derramado sobre la cabeza. Es símbolo del Espíritu Santo. En el versículo 1 y 2 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La iglesia lista con la palabra de Dios, lo que recibimos todos los domingos, lo que recibimos todos los días que vamos a ese estudio, que vamos a la célula, que recibimos esa palabra cuando nosotros leemos la Biblia. Esa es la palabra, esa es la iglesia que está con su lámpara, que está listo. La parábola nos dice que había 10 vírgenes, parecía no haber diferencia entre una y otra. Y eso mismo ocurre en la iglesia. Iglesias llenas, iglesias a medio llenas, iglesias a lo mejor con pocos miembros, pero esperando a Jesucristo, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, escuchando la palabra de Dios. No hay diferencia entre las personas. Esperamos una venida de Jesucristo, esperamos ir con Él. Tienen el conocimiento, tienen a su alcance la palabra de Dios. Si no tienen una Biblia, es más fácil ir a poder comprarla. Es poder decirle al pastor: pastor, regálame una Biblia, y se la regalo. No hay excusa ahorita para poder escuchar la palabra de Dios. No hay ninguna excusa. Estamos en el tiempo todavía. La parábola nos habla de un tiempo de espera, un tiempo de fe, un tiempo donde dice la parábola que el novio empezó a tardó un poco, demoró en llegar, y las 10 vírgenes empezaron a quedarse dormidas. 5 de ellas habían sido prudentes y habían sido prudentes en cargar su lámpara con aceite. Buscaron de esa presencia de Dios, tuvieron la precaución de buscar de Dios. Pero 5 de ellas solamente cargaron su lámpara. Y cuando una lámpara se queda sin aceite, al poco tiempo se apaga. Cuando una persona, por mucho que cargue una Biblia, por mucho que asista a la iglesia, por mucho que lea la palabra de Dios, si no está lleno de la presencia de Dios, dentro de muy poco tiempo se empezará a enfriar. Y esta parábola nos habla de eso. Nos habla de que debemos de tomar decisiones, de que debemos de buscar de Dios, de que debemos de estar llenos de la presencia de Dios. Una iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, es una iglesia muerta, una iglesia que está destinada a morir, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Amén. Es Dios el que da vida. Amén. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó todo, hermano, y es Dios el que da vida. El Espíritu Santo es Dios y Él da vida. Y cuando una persona no tiene el Espíritu Santo en su vida, hermano,
no tardará mucho tiempo en dejar de venir a la iglesia. No tardará mucho tiempo en empezar a decir, ya no quiero ir. Y es por eso que nosotros debemos de buscar esa llenura de la presencia de Dios. Hablábamos de fe al inicio, y la parábola nos habla de un tiempo de espera, donde tuvieron que esperar, donde tuvieron que tener esa fe, esa confianza para que el novio llegara. Pero de repente se oyó un clamor y dice así: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Hay personas en la iglesia que no están listas para recibir al Rey de Reyes, porque han perdido esa fe, han perdido esa llenura de Dios. No tienen aceite en sus vasijas, sus lámparas están vacías, están sin el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para que Dios llene esa vasija? Una decisión. ¿Cuál es esa decisión? El creerle a Dios, el tener esa fe, el tener ese sello del Espíritu Santo, el tener la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo inicia ese proceso? Hace 8 días te lo decía. Lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Segundo, confesarlo. Tercero, ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuarto, ser discipulados para crecer en gracia y sabiduría delante de Dios. Es un proceso. No puedes ser discipulado si tú no crees, porque de nada va a servir. No puedes ser bautizado si tú no crees, porque vas a volver a lo de antes. Dice la palabra de Dios: este bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Si tú no crees, si no tienes fe en Dios, vas a regresar a las cosas del mundo, porque las inmundicias ahí están. Tus pecados fueron limpiados, pero las inmundicias ahí están. Es por eso que se lleva un proceso de crecimiento en el creer, en el confirmar tu decisión, en decirle públicamente a todos que Dios es tu Salvador, y después llevarlo a cabo en tu vida. Nuevamente, retomando la parábola, es importante resaltar que esta parábola no habla de gente que no cree en Dios. Está formada por personas que creen en Dios. 10 vírgenes, 10 personas que tienen su fe, 10 personas que han proclamado a Jesucristo. Pero 5 de ellas no conocen lo que es estar preparado, lo que es buscar de Dios. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Segunda de Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En los posteriores días habrá tiempos difíciles, tiempos peligrosos. El día de ayer veía un video que me mostraba. Un video donde le dije a esta persona: ya no quiero verlo. Me sentía mal. Un video donde un jovencito de 15, 16 años, 17 años, no sé exactamente la edad que tenga, estaban celebrándole su cumpleaños, pero ojalá hubiera sido eso nada más.
estaban celebrando sus 15 años, un varón, celebrándole sus 15 años, el varón con su vestido, bailando el vals, un vestido morado, o lila, no recuerdo bien. El varón, haz de cuenta una mujercita, y la mamá bailando con él, celebrando esa distorsión. En los postreros días será más peligroso. ¿Cómo es posible? Yo como papá, yo no puedo autorizar eso. ¿Sabes qué te dice el mundo hoy? Sé tolerante. Acepta su forma de pensar. Acepta su forma de vivir. Ok, podemos ser tolerantes, pero ni ellos mismos se toleran. Ni ellos mismos se aceptan. ¿Te acuerdas lo que en algún momento te decía? Hay una mentira que a veces se nos mete en la cabeza y te dice: es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. ¿Así dice en la Biblia, pastor? No, no dice en la Biblia eso. Discúlpame, eso no dice en la Biblia. Eso no lo dice en la Biblia. Lo que sí dice es que Jesucristo vino por aquel que se había perdido. Pero para poderlo aceptar, para poderlo perdonar, tiene que dar un paso de obediencia. Tiene que haber esa fe, tiene que haber el creer, tiene que haber todo un proceso en la persona. Dios nos recibe a todos, sí, Dios nos recibe a todos. Pero el Evangelio de San Juan dice así: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que le creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Solamente a quiénes? A los que le recibieron, a los que creyeron en Él. Todos los demás no son hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí. Hay una mentira del diablo que está allá afuera y dice: todos somos hijos de Dios. No es cierto, hermano. Eso es una mentira del diablo. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que aceptarlo, tienes que creerle. Tienes que hacer lo que dice la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios también nos dice en las cartas de Pedro que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. No nos vamos tan lejos. Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es Dios y nada me faltará. Hay personas que no creen en Dios. Y si no es Jehová no es su pastor, si Dios no es su pastor, entonces pertenecen a otro rebaño. Hermano, perdón por ser tan difícil, perdón por ser tan áspero con estas palabras, pero dice la palabra de Dios que en los postreros días se verán cosas más difíciles. Yo no sé qué le pasa a un grupo de noticias de aquí de Querétaro, pero últimamente son noticias amarillistas. Asesinato tras asesinato, asesinato tras asesinato. Balaceado en tal lado, atropellado en tal lado, muerto en tal lado, golpeado en tal lado, apuñaleado en tal lado. Hermano, yo no sé si es este grupo de noticias o es porque la situación cada día se pone peor. Pero así como en la parábola dice: se oyó un clamor, el esposo viene, salid a recibirlo. Cuando Jesucristo venga, también habrá señales. Y una de esas señales dice que los días se convertirán más difíciles, la maldad crecerá más. Yo no sé si tú estás listo para recibir al Señor. Yo no sé si tú estás listo con esa lámpara llena de aceite. Yo no sé si tu
creencia, tu convicción, tu fe está lista en este momento para recibirle a Dios. Pero el final se acerca, ¿no? ¿Quiénes son las 5 vírgenes insensatas? Son esos cristianos que en el momento de lucha, en el momento de prueba, empiezan a decir: Señor, ayúdame, y empiezan a clamar y empiezan a pedir, y declaramos que ese problema se va en el nombre de Jesucristo, y declaramos que esa enfermedad se va en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque tienen miedo a pasar pruebas, porque tienen miedo a pasar una situación difícil, porque su fe está lejos de lo que Dios quiere. Ellos no sueñan con peligros. Ellos no sueñan con pasar desiertos. Ellos no sueñan con pasar dificultades, porque ellos solamente dicen: ahorita declaro en el nombre de Jesucristo que eso se vaya. No. ¿Por qué no le dices: Señor, qué es lo que quieres que aprenda con esta situación? Señor, tengo esta enfermedad, ¿por qué me está dando esto a mí? ¿Acaso hay algo que quieres que aprenda? ¿Acaso me he alejado de ti? Pero ¿sabes por qué no le quieren preguntar? Porque el día de culto están bien cómodos viendo televisión en su casa. Porque el día de servicio y alabanza a Dios están en sus labores diarias y no les importa lo que Dios les quiere enseñar. Por eso tienen miedo de pasar una situación difícil. Por eso tienen miedo de pasar un problema. Pastor, tengo cáncer. Y luego, no tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Que no la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados? Amén, se oye bien bonito, ¿verdad? Por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Pero el libro de Josué nos dice, en capítulo 1, versículo 9, dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Cuando le dice esfuérzate, le dice: trabaja, amigo, sirve, levántate de donde estás y empieza a servir. Pastor, pero es que todavía no puedo. ¿Y qué esperas para hacer las cosas? ¿Qué esperas para tomar las decisiones que tengas que tomar? ¿Qué esperas para hacer las cosas que tengas que hacer? Las 5 vírgenes insensatas son aquellas personas que tratan de suplir su necesidad a través de un clamor. Pero las cosas espirituales quieren que otra persona se las supla. Por eso cuando se llegó el esposo, le dijeron a las vírgenes sensatas: danos de tu aceite. Dice: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Déjame decirte algo: el carácter que Dios ha puesto en ti, los dones que Dios ha puesto en ti, el ministerio que Dios ha puesto en ti es intransferible. Lo que Dios ha puesto en ti es para bendición de la iglesia, es para fructificar la iglesia, es para bendecir la iglesia, es para que tú trabajes en la iglesia y le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie va a hacer las cosas que tú haces. El don que Dios puso en ti es para que tú lo trabajes. El carácter, la obra o el fruto del Espíritu Santo que Dios puso en ti, no lo puedes transferir. Eso Dios te lo dio a ti para que tú lo trabajes. La gracia que Dios te ha dado a ti es para que vayas y le prediques a esa persona. ¿Sabes cuántas veces hemos trabajado en una célula durante meses, durante año y medio, 2 años, hablándole a una persona: mira, Cristo te ama, mira, ven, acércate a Dios, mira, ven esto y lo otro, durante años, 1 año, 2 años, meses, y la persona no toma una decisión. Pero llega otra persona y con esa gracia que Dios le ha dado,
Le habla a la persona, mira, es que Cristo te ama. Amén, ¿por qué no me habían dicho esto desde antes? Quiero bautizarme, quiero servirle a Dios, porque es la gracia de Dios que te ha dado a ti para hablarle a las personas, para servirle a las personas, para que la obra de Dios sea completa. Y esa es la gracia que Dios te ha dado a ti. Ese es el don que Dios te ha dado a ti. Ese es el carácter que Dios te ha dado a ti, para proclamar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 22, 17, dice así: y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta parábola nos va a enfocar al carácter que Dios ha puesto en nosotros. Dice, y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes dormían, estaban en ese sueño, pero unas se habían preparado, habían llenado sus lámparas, fueron tomadas desprevenidas, pero cuando aún así se oyó ese clamor, se oyó ese grito que decía: el esposo viene, salid a recibirle, las que habían sido prudentes en ese momento se levantaron, tomaron consigo sus lámparas, aderezaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre la venida de Jesucristo? De que Jesucristo vendrá por su iglesia. Dice, será en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabe el día ni la hora. Si Jesucristo viniera en este momento, ¿cuántos están listos para irse con él? Dios no va a avisar. Dios no va a avisar. Déjame bautizo, espéreme tantito, espéreme que sea domingo para que el pastor me bautice. Deje que sea el día de la célula para aceptar a Jesucristo, porque ahorita todavía no estoy listo. Señor, espérame 15 días más. Todavía no vengas por tu iglesia. El Señor no va a avisar. El Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos y tomará a su iglesia. Hace como 4 años, 5 años, un primo iba con su esposa, iba manejando de la ciudad de Querétaro e iba hacia Irapuato. Iban por la autopista, ellos iban bien. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, dice que un camión de esos, una revolvedora que trae concreto, se le truena la llanta, se voltea del otro lado, invade el carril que venía o que iba hacia San Luis y cae sobre el carril. Si no me recuerdo, estuvo como 4 semanas en coma esta persona. El golpe lo recibió en la cabeza. 4 semanas en coma. Gracias a Dios vivió. La muerte puede llegar así. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tu fe está lista? Ahorita recordé también, estamos orando por un primo, esposa de una prima, mejor dicho. Este joven tendrá 28 años, más o menos. Llega a las 2, 3 de la mañana a su casa de trabajar. Llegó bien, se acuesta a dormir. Dice su esposa que no tenía ni 15 minutos de haber llegado y acostarse el muchacho este. Y empieza a hacer ruidos raros. Su esposa pues lo oye cómo estaba respirando, cómo hacía estos ruidos, y le dice: ¿qué tienes? Prende la luz y lo ve que está convulsionando. Inmediatamente le habla a un vecino, lo llevan al hospital, y a partir de ese momento y hasta ahorita no reacciona, está en coma. Le van a hacer un estudio en el cerebro porque no saben si está en condiciones todavía de continuar en vida, ¿no?
El día de ayer le mandó un mensaje a mi esposa y le dice que tiene un virus en los pulmones que le cayó. Yo te pregunto, ¿estás listo para recibir a Dios? ¿Estás listo si Jesucristo viene a pedir tu alma el día de hoy? Las 10 vírgenes estaban esperando, pero solamente 5 fueron tomadas. Todas decían ser cristianas, o mejor dicho, todas decían haber estado esperando al esposo. Todas habían recibido un llamado, todas habían recibido esa invitación. Todas tenían una lámpara. Todas las vírgenes profesaban servir a Dios. Toda la iglesia profesa servir a Dios. Pero ¿cuántos tenemos nuestra lámpara lista? Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Sabías que la palabra de Dios nos dice que en el último día, cuando Jesucristo esté juzgando a todos los que se hayan quedado, muchos van a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre predicábamos la palabra de Dios? Y la respuesta de Dios les va a decir: apartados de mí, no los conozco. No los conozco. Porque no tuvieron una relación con Dios, porque no tuvieron un acercamiento con Dios. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Solamente los que en verdad tienen esa relación con Cristo. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya no hay tiempo que perder. Tenemos que estar listos. El capítulo 11 de Daniel se está cumpliendo ya al 100%. En el capítulo 12, versículo 1 dice: hay angustia como no ha habido desde que no había naciones. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. La venida de Jesucristo se acerca y la iglesia tiene que estar lista. Nuestros hermanos que van a ser bautizados, hermano, es una bendición en su vida. Los que somos bautizados ya, hermanos, hemos dado ese paso de obediencia. Los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos mantenido esa llenura del Espíritu Santo, hermano, déjame decirte, felicidades, porque estamos listos para irnos con Jesucristo. Pero yo te pregunto ahora, esto ya es personal, ¿estás listo? ¿Estás listo para ser tomado? Hay tiempos de angustia y de guerra. Dice: habrá rumores de guerra, habrá rumores de temblores, de muchas cosas. Todas esas señales ya están. Si no estás listo, yo no sé qué estás esperando. La alabanza que entonamos al inicio es muy bonita, muy hermosa, porque habla de la fe, nos habla del poder que Dios nos da. Pero es más hermoso poder estar y decirle a Dios: Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesucristo venga por su iglesia, seamos tomados. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos que van a ser bautizados que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ellos. Gloria a Dios. Ellos han tomado una decisión. Una decisión de vida, no de muerte, de vida. En donde ahora ellos entregarán su vida a Dios. En un paso de fe, un paso de obediencia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice: y Pedro les dijo:
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos lo han creído. Y hoy, conforme a la palabra de Dios, serán bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuando yo fui bautizado, el pastor que me bautizó me dijo: ¿hasta cuándo le vas a servir a Dios? Yo le dije: pues siempre. No sabía, y escucha lo que te voy a decir, no sabía los problemas que se iban a dejar venir después. Se vino un montón de problemas. Durante 8 años, 7 años, le batallamos como no tienes idea. Hermano Santiago, hermana, van a tener muchísimos problemas. Van a tener ataques del diablo como no tienen idea. Pero la bendición de Dios será enorme. Yo no me la creía, hermanos. Yo decía: ¿cómo es posible tantos problemas? Pero cuando Dios me muestra cómo me tiene en sus manos, cómo me ha ido protegiendo, cómo me ha ido cuidando, cómo me ha ido dando victoria tras victoria, hermano, yo le dije: Señor, gracias, porque no sé qué sería de mí si yo no hubiera entregado mi vida a ti. Es cierto, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sería una mentira decirles: no te preocupes, todo va a ser color de rosa. No, van a venir infinidad de cosas. Pero ¿sabes qué? Dios está de nuestro lado. Amén. Y cada vez que ustedes tengan un problema grande, dile: Señor, tú me dijiste que me esforzara y será valiente, y así lo estoy haciendo. Y recibe esa bendición que Dios te quiere. Vas a pasar por luchas, por diferentes procesos, pero todo es para crecimiento, todo es para bendición. No tengan miedo, sino al contrario, agárrense de la palabra de Dios. Y cada una de las cosas que nos pasan en nuestra vida diaria, hay una promesa que Dios nos ha dado. Pastor, tengo problemas económicos. La palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. Pastor, estoy enfermo. Él dice que Él es nuestro sanador, que por su llaga nosotros ya fuimos sanados, que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Pastor, pero es que mi familia me abandonó. Dice la palabra de Dios que aquel que no es capaz de dejar a su padre y su madre, o de hacer a un lado para que Dios actúe, no es digno de recibirlo. Primero está Dios. Buscad primeramente las cosas de Dios. Dice: todo lo demás vendrá por añadidura. El diablo va a poner muchas cosas, pero Dios las va a convertir en bendición. Amén. No tengan miedo, no tengan angustia, no tengan desesperación. Es Dios el que toma el control. Es Dios el que a partir de este momento tomará el control de sus vidas, tomará el control de decisiones si ustedes se lo permiten. Podrán venirse situaciones familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas de todo tipo, pero Dios estará con ustedes en todo momento. Cuando sientan esa angustia, dile: Señor, necesito un abrazo tuyo. Cuando sientan esa desesperación, no sé qué va a pasar mañana, Señor, recuerda lo que dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Quisiera preguntarle a nuestros hermanos, ¿va a tomar un micrófono, hermano? Voy a pedir a mi hermano Santiago, delante de la congregación, delante de la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos testigos de una decisión que nuestro hermano va a tomar. Una decisión, un paso de obediencia. Dice la palabra de Dios que si confesáremos públicamente que el Señor es nuestro Señor, dice que seremos salvos. Y esa palabra en ese entonces, cuando Pablo se lo decía a los romanos,
Dice que si confesares públicamente que el Señor que si Dios o Jesús es nuestro Señor, seremos salvos. En ese entonces, si una persona decía eso, merecía la muerte. Porque el César en ese entonces era el amo y Señor. Y no había otro Señor. Por eso dice que si confesares públicamente que Jesús es tu Señor y que se levantó de los muertos, serás salvo. Hoy no tiene caso salir a las calles gritando Jesús es mi Señor, porque lo único que te van a decir es estás loco. Y sí estamos locos por Jesucristo. Ah, claro, eso sí, estamos locos por Jesucristo. Pero ¿a qué se refiere ahorita ese versículo? Que si confesares públicamente, hoy delante de la congregación, ¿sabe qué le estás diciendo a Dios, hermano Santiago? Señor, en algún momento yo te acepté en mi corazón y te dije así personalmente, en mi corazón hacia ti, Señor, te lo dije, yo te acepto en mi corazón. Pero hoy delante de la iglesia confieso públicamente que a través del bautismo tú me vas a salvar, tú me vas a perdonar, porque el precio ha sido pagado en la cruz del Calvario. Eso es confesar públicamente. Hoy te pregunto, hermano Santiago, ¿hay algo que lo está obligando a ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que hoy usted sea bautizado? ¿Lo están obligando? No, pastor. ¿Es una decisión personal? Es una decisión propia de voluntad y fe, llamada a Dios. Hermano Santiago, una pregunta más. Yo no sé, ni nadie de aquí sabe lo que Dios le depara el día de mañana. Pero ¿hasta cuándo usted piensa servirle a Dios? Le hice una promesa y un compromiso a Dios que le entregara mi vida, poner mi vida en sus manos y será hasta que Él lo decida. Amén. Gracias. Hermana Jackie, después de que dije todo lo que dije hace rato con el hermano, ¿hay alguien que le está obligando a tomar esta decisión de ser bautizada en el nombre de Jesucristo? No, nadie me está obligando. ¿Es decisión personal? Sí. Al igual que nuestro hermano Santiago, yo no sé lo que nos depara el día de mañana. Yo no sé si el día de hoy, en la noche, viene Jesucristo por su iglesia, o en un año, en 100 años. Pero, ¿hasta cuándo usted piensa servirle a Dios? Hasta que muera o hasta que viva con nosotros. Y si el día de mañana su familia, sus amigos le dicen, ¿por qué te bautizaste? Ya no eres parte de nosotros. ¿Qué piensas? Un paso de obediencia. Yo quiero agradar a Él. No lo hago para la gente, lo hago para el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, como iglesia, como congregación, somos testigos de la decisión que están tomando nuestros hermanos. Y como esos testigos, tenemos una obligación también de ayudarles, de apoyarles y de estar siempre con ellos, orando por ellos. El día que tú veas a nuestro hermano Santiago o a nuestra hermana Jacqueline en una situación difícil, no solamente le digas, ay hermano, voy a orar por ustedes. No, acércate y ora por ellos. Si puedes bendecirlos, bendícelos. Si puedes ayudarle, ayúdalos. Porque somos parte de esta iglesia. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios, orar unos por otros. Vamos a ir a la pileta para que nuestros hermanos sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Y en cuanto terminemos de los bautismos, regresamos aquí. Y en lo que nuestros hermanos se cambian, vamos a orar por los pequeñitos, porque el día de mañana muchos regresan a clases. Amén. Entonces, vamos para allá.